hay un tema que se está debatiendo a nivel nacional y que esto podría cambiar justo el rumbo de la democracia en nuestro país, y es esta reforma electoral que está proponiendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde entre otras cosas, y de esto justamente vamos a platicar más a detalle, estarían eliminando diputados, senadores, se estaría modificando completamente el Instituto Nacional Electoral, desapareciendo los institutos estatales y bueno, un montón de cosas más. Justo por eso nos acompaña el día de hoy Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana aquí en Jalisco. Paula, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Omar? Buen día. Víctor Muchas Magaña. gracias por el espacio. Oye, Paula, pues todo un tema, ¿no? Esta reforma. Así es, lo has dicho tú muy bien. Es una iniciativa que propone, has dicho, transformar nuestra democracia, pero a mí me parece que en realidad lo que supone es un desmantelamiento de nuestro sistema electoral y por lo tanto de nuestra vida democrática nacional y subnacional. La realidad es que las propuestas que trae la reforma son esencialmente reduccionistas, efectivamente. Como lo has dicho, extingue a los institutos electorales y a los tribunales de las 32 entidades del país, anula la posibilidad de que los estados emitan sus propias leyes electorales, administren y gestionen, digamos, sus propias elecciones. Y esto último es muy importante. Supone que renuncien a sus facultades fundamentales de definir el tamaño de sus congresos y las composiciones o la composición de sus ayuntamientos. De manera que esta iniciativa de alguna manera arrebata a las entidades la libertad o la posibilidad de definir, de regular y de gestionar su vida política local. Bueno, cuando además estamos hablando de que justamente como una federación, cada estado tiene su propia constitución, sus propias leyes, o por supuesto nada por encima de la Constitución Nacional, pero sí se estaría hablando de una monopolización, ¿no? Y de un control electoral donde pues finalmente los estados también quedarían indefensos ante una vasalle federal, por ejemplo. Totalmente. De hecho, los organismos públicos locales electorales, los OPLE, de las 32 entidades, hemos arribado a esta discusión justamente desde esa perspectiva, desde los principios fundacionales plasmados en nuestra Constitución que hablan de este arreglo federal, ¿no? En donde cada entidad es libre y soberana para determinar pues su régimen interior, las condiciones básicas de su convivencia colectiva. De hecho, nosotros, y me permito entregártelo, los institutos locales electorales, elaboramos un documento que presentamos ante el Parlamento Abierto en el Congreso de la Unión, con aportaciones justamente para la discusión de una reforma político-electoral, pero en donde concentramos un montón de datos, argumentos, estadística que acredita o que visibiliza el trabajo que realizamos las entidades y que dimensiona su relevancia, porque se trata finalmente de un sistema electoral que ha posibilitado la transmisión pacífica de los poderes públicos electos por voto popular pues en todo el país y a todo nivel, y a nivel local es una realidad que además se ve constatada en las múltiples alternancias que hemos tenido en los distintos niveles de gobierno, ¿no? De manera que, pues desde nuestra perspectiva, el sistema electoral no solo funciona, sino que funciona muy bien, ha arrojado muy buenos resultados para la vida democrática mexicana, y no hallamos, yo en lo personal, no encuentro una justificación real para llegar a una propuesta como esta, que en serio está desmantelando nuestro sistema electoral y por lo tanto la posibilidad que hemos tenido hasta el momento de tener gobiernos legítimos y pacíficos. Claro, cuando además el argumento es así dejarían los poderes fácticos, ¿no? O la ultraderecha de elegir a los consejeros electorales. Y esta intención de convertirlo en un asunto de consulta popular, pues es prácticamente ridículo, porque el mismo Instituto Belisario Domínguez hablaba de un incremento de 8,000 millones de pesos, un costo electoral, ¿no? Cuando también otra parte del discurso de esta reforma sería justamente la austeridad de lo que costarían unas elecciones.
Es cierto, el propio proceso o procedimiento que se propone en la reforma para elegir a los consejeros, consejeras y magistradas y magistrados, pues supondrá una erogación muy significativa. Pero además nosotros hemos argumentado que este supuesto ahorro realmente es ficticio. ¿Por qué? Porque la eliminación de las instituciones electorales no desaparece nuestras funciones, es decir, el día de mañana podrán desaparecer los institutos electorales locales, que por cierto también se propone desaparecer la estructura desconcentrada que el Instituto Nacional Electoral tiene en las entidades. Pero entonces, ¿quién va a organizar las elecciones? Claro. ¿Quién va a organizar las elecciones a gobernador, para los legisladores locales, para los ayuntamientos? La realidad es que hay más bien un traspaso de funciones que efectivamente se busca centralizar en esto que llaman el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, el INEC, pero yo no encuentro cómo lo va a lograr sin estructura profesional, independiente, permanente, técnicamente solvente, que al final es lo que hemos construido a lo largo de muchas décadas y con mucho esfuerzo. Creo que se pierde luego de vista lo que nos ha posibilitado nuestro régimen democrático, nuestro sistema electoral, y es la transmisión pacífica de los poderes públicos. Es decir, las elecciones en México, desde principios de los años 90, lo comentábamos hace unos minutos, dejaron de ser un problema en México. Claro. Y por el contrario, se convirtieron en la solución, digamos, de las múltiples diferencias ideológicas, políticas, programáticas de los distintos sectores de la sociedad, en donde gracias a la democracia, gracias a este sistema, pues tienen cabida todos esos intereses. Cuando además, Paula, es también irreal decir que el control ahora lo van a tener la población, porque ya se hace, ¿no? Ya los ciudadanos en cada elección participan, se encuentran en las casillas, hacen una revisión de justamente el conteo de votos, ya hay una participación ciudadana a través del Instituto Nacional Electoral, donde por supuesto hay un órgano que se encarga de coordinar, de dirigir, de organizar toda la parte de las elecciones, ¿no? Ya gente muchísimo más capacitada, pero dejarle también esta decisión a los ciudadanos y a la autoridad federal, pues estaríamos teniendo, justo como lo que platicábamos, un retroceso de por lo menos 30 años. Es que lo has dicho muy bien. El gran triunfo de nuestro sistema electoral es su ciudadanización, es decir, es el hecho de que en cada paso del proceso electoral, en toda elección, la ciudadanía vigila que se cumplan, digamos, claro, con los estrictos parámetros de la ley. Más allá de que el día de la jornada electoral además cuentan los votos y forman parte de toda la cadena, digamos, de todos los momentos instrumentales del proceso electoral, justamente lo hacen a través de órganos colegiados que se instalan en todos los distritos y municipios de las entidades, precisamente para una labor de vigilancia y conducción de los procesos. Lo que se está proponiendo ahorita es arrebatarle eso a la ciudadanía, no al revés. Ahí luego hay una narrativa que confunde. Claro. Y creo que ahí el dato de la alternancia es muy contundente. Es decir, sostener que en México no hay elecciones libres y legales, pues es una absoluta falsedad. Y mucho más sostener que están controladas por algún grupo o algún claro, sector de la población, porque si así fuese, la alternancia sería imposible. Es decir, si el gobierno, la administración en turno tuviese el control de las elecciones, pues nunca habría cambio en el gobierno. No estaría el gobierno que está en este momento. Y lo que tenemos, Omar, es el periodo de mayor alternancia política que se haya registrado en la historia de nuestro país. Estos últimos 10, 15 años y un proceso que inició, de hecho, desde las entidades a través de las alternancias políticas a distinto nivel. Entonces, no, esta es una falsa narrativa en el sentido en que ahora se le va a dar al pueblo o devolver al pueblo este poder de incidir en sus elecciones. No, en México las elecciones las organizan las ciudadanas y los ciudadanos, nadie más. Es justo lo que se está buscando eliminar.
Cuando se propone eliminar la estructura desconcentrada del INE y se propone extinguir a los institutos electorales locales, es eso lo que se está haciendo, desciudadanizando las elecciones y desprofesionalizándolas. Discúlpame que use estos términos, pero eso es lo que está realmente lo que está ocurriendo. Pero además, a 2 años de una elección presidencial, ¿no? Paula, nos quedan 2 minutitos. Ya sabes cómo son los tiempos en los medios de comunicación. Justo eso, a 2 años de una elección presidencial, lo más preocupante de esta reforma. Ninguna reforma constitucional en materia electoral ha sido reformada o aprobada para ser probada en una elección presidencial. Si tú analizas las reformas electorales que hemos tenido pues desde los años 70 verdaderamente para construir esto que hoy tenemos, las reformas se han, se han estrenado, se han probado en elecciones intermedias porque es lo que te posibilita pues hacer ajustes, mejoras, corregir cuestiones no previstas y este tipo de cosas. Es sumamente riesgoso probar, estrenar una ley o un sistema normativo tan radicalmente distinto al que hoy día tenemos en materia electoral en una elección presidencial. Es riesgoso, no lo decimos solamente las autoridades electorales, claro. Tú lo has visto, se han manifestado ya múltiples sectores de la sociedad, incluso fuera de nuestro país. Organismos internacionales, claro. Pues hay que ver, ¿no? Justamente qué es lo que pasa con este debate y lo importante también que es la comunicación y la socialización de lo que realmente se está debatiendo, que es la democracia en nuestro país. Así es, y sobre todo, pues que todas y todos defendamos este régimen que nos pertenece a las y los mexicanos. Paula, muchísimas gracias. Gracias a ti. Es para la voz de Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana.